Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Eran las 8:55 de la noche del jueves 26 de julio de 1956, cuando el aguerrido periodista local Manuel Acosta Meza cenaba con sus hijos dentro de su casa ubicada en la calle Segunda de la zona centro de Tijuana. El comunicador tenía 10 minutos de haber llegado a su vivienda. Cenaban él y sus hijos de nombre Iván y Alma. De pronto, en la calle frente a su domicilio, un automóvil modelo 52 color azul de la marca Chevrolet se estacionó. En él viajaban 4 sujetos. Uno de ellos descendió del vehículo y desde la banqueta gritó al periodista. Acosta escuchó el llamado, se levantó de la mesa y salió al porche de su casa. Ahí de frente vio a su verdugo, un desconocido alto y delgado vestido de traje con sombrero de pluma. El criminal le hizo una pregunta. Acosta caminó hasta medio patio para escuchar mejor, cuando de repente el desconocido sujeto sacó de entre sus ropas una pistola calibre 45. Sin más, le disparó al periodista en 4 ocasiones, dando en el blanco 3 cartuchos. A la hora del atentado, por lo menos una docena de vecinos fueron testigos de todo. El asesino subió al auto, quien en marcha lenta torció por la avenida Arias Bernal en dirección hacia la calle Tercera. Por su parte, el cuerpo de Acosta Meza quedó abatido junto al pequeño jardín de su patio. El sicario había atinado a quemarropa en pecho, abdomen y mejilla del comunicador. La hija del occiso, al escuchar los disparos, salió a ver lo que pasaba. Desesperada y al mismo tiempo triste, vio el cuerpo de su padre agonizando recostado sobre su lado derecho. Vecinos, curiosos, religiosos y un sacerdote llegaron a la escena del crimen. Este último le dio la despedida a Acosta, lo auxilió espiritualmente, pues ya no había nada que hacer por su vida. También llegó la Cruz Roja, las policías de los 3 niveles de gobierno y decenas de periodistas. La noticia fue un extra en diferentes periódicos locales. El cuerpo de Acosta Meza fue llevado al Hospital Civil Miguel Alemán y a las 10 de la noche de aquel 26 de julio fue trasladado a la funeraria González. Por su parte, la policía entró en acción inmediatamente. Todas las autoridades se abocaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones. Judiciales, municipales, estatales, el Departamento de Investigaciones y de Patrullas, el Servicio Secreto e inspectores independientes se desplazaron por la ciudad en busca del auto que mencionaron algunos testigos. Había numerosas pistas, numerosos testigos, pero nadie quería declarar por temor a la policía y a los criminales. El gobernador en turno, Braulio Maldonado, intervino en el caso. Giró instrucciones para que el teniente Ramón Mendoza, con 10 de sus mejores agentes, se trasladara a Tijuana desde Mexicali para colaborar en el caso Acosta. También el alcalde de Tijuana, Ovanel Vallejo, condenó el asesinato y ordenó a sus policías municipales a buscar cualquier indicio. El procurador Porfirio Díaz y Baja tomó el cargo de las investigaciones. A su vez, bajo sus órdenes directas estaban los agentes Ramón Mendoza, Arturo Torres, Jesús Fernández y Alfredo Cisneros. En la mañana del 27 de julio de 1956, la noticia ya era internacional. El crimen causó tremenda indignación y expectación en todos los sectores sociales del estado de Baja California. Los periodistas locales de la época se unieron en un frente común para exigir justicia. No daban tregua al gobierno. En la tarde de aquel 27 de julio del 56, la policía hizo las primeras detenciones de los presuntos responsables del crimen de Acosta. Estos fueron Abel Martínez Lagos, Óscar Burgueño, Manuel Dueñas y Fidel Sahagún. Abel Martínez era policía municipal de Tijuana. Burgueño era cuñado de la víctima.
A este se le detuvo puesto que traía pleito con Acosta, además porque andaba armado y se le encontró un sombrero de paja en su auto, sospechosamente Chevrolet color azul. Manuel Dueñas era policía del estado y Sagún, un ciudadano que transitaba por las calles cercanas al crimen. Aunque los pocos testigos que se animaron a hablar decían que el sicario era un hombre alto, delgado, vestido como gángster, los investigadores no hicieron caso a este dato, puesto que los presuntos sospechosos no tenían aquellas características físicas. La investigación de los medios policíacos fue muy apresurada. Además, el gobierno en turno impidió el trabajo en este caso del servicio secreto, a pesar de que dicha agrupación tenía ya una pista sólida de los presuntos asesinos. A los 4 detenidos se les hizo la prueba de la parafina. Fue hecha por el oficial de enlace de Estados Unidos, Al Gayton, y el señor Arthur Hawley Jr., perito en la materia del Departamento de la Policía de San Diego, California. Todos salieron negativos. Por otro lado, en la noche de aquel 27 de julio fue velado el cuerpo de Acosta Mesa en la funeraria González. El lugar estaba repleto de personas. Decenas desfilaron ante el féretro. Lo despidieron sus amigos periodistas de todo el estado, autoridades, políticos, empleados públicos, comerciantes, dueños de hoteles, de restaurantes, trabajadores sindicales, tijuanenses de varias colonias y del vecino estado de California. Al final, al día siguiente, el 28 de julio, sus restos fueron depositados en un espacio del Panteón Jardín. Este evento tumultuoso fue realizado a las 3 de la tarde. Manuel Acosta Mesa tenía una trayectoria periodística siempre con prácticas de protesta energética. Esto lo plasmó a través de los órganos que dirigió, especialmente en El Imparcial, publicación que fundó en 1933 junto a Armando González. En sus artículos siempre asentaba que no le importaba morir en defensa de sus ideales, y así fue, pues nunca dio un paso atrás en su forma energética de escribir. Gracias a su forma singular de vestir y por su sombrero, era conocido por sus más cercanos como el Buffalo Bill. Al momento de su deceso era director del semanario El Imparcial, además actuaba como gerente del Hotel San Diego, también era corresponsal del diario San Diego Union y presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de Baja California. Al mismo tiempo, participaba como presidente de la Asociación de Hoteleros de Baja California y como consejero de la Cámara Nacional de Comercio. Acosta era recordado pues comandaba una campaña abierta en contra de la administración del general de división Rodolfo Sánchez Taboada. Sánchez ordenó la aprehensión del periodista y su encarcelamiento junto a otros periodistas en la cárcel pública de Tijuana. Acosta fue un hábil reportero y un gran investigador. Llevaba más de 5 años documentando el caso de Juan Soldado. Muchas veces le decía a su familia que cuando soltara su investigación independiente, Tijuana iba a temblar. Por desgracia, nunca se conoció aquella información. En su última indagación, Acosta destapó una red de corrupción e impunidad que ocurría en la cárcel pública de Tijuana. Además, criticaba fuertemente al gobierno en turno de Braulio Maldonado y Gustavo Aubanel Vallejo. Decía que estos tenían nexos con la prostitución y venta de estupefacientes que se vendían en la ciudad. En sus días finales, el periodista amagó con publicar una lista con los nombres de los regenteadores de las 40 principales casas de citas, conocidas en ese entonces como los kilómetros. Según él, expondría la ubicación exacta de dichos burdeles clandestinos. Además, pondría al descubierto los funcionarios públicos y narcos que protegían esta red de prostitución, donde supuestamente había allegados al gobernador y al alcalde de Tijuana en turno. Esta supuesta lista de nombres nunca vio la luz y quedó para la historia del periodismo local como una leyenda, como un misterio. Lo que sí es que el hijo de Acosta Mesa, a inicios de los años 60, reportó un incendio que acabó con todos los archivos e investigaciones de su padre, misteriosamente cuando éste estaba sobre el avance del caso de Acosta Mesa. Por otro lado, y volviendo al caso del comunicador, el gremio periodístico se unió, hacían juntas, publicaban a diario los avances del suceso y realizaban marchas en Tijuana y en algunos lugares del estado.
Los periódicos de la época hacían sus hipótesis. Unos decían que se trataba de un atentado contra la libertad de prensa, otros mencionaban que fue una pugna familiar, y algunos que este había sido un desenlace de conflicto con algún grupo de la mafia local. El gobernador y la policía publicaban boletines para que los testigos se animaran a hablar de lo que pudieron ver, pero esto no funcionó. El día 30 de julio del 56 se emitió un dictamen hecho por los peritos de balística de la 6ª Región Militar al mando del mayor Alfonso Ballesteros y del capitán Rafael Peña. En él se descubrió que los cartuchos utilizados en el crimen pertenecían a la pistola de cargo de Manuel Dueñas González. Los otros 3 detenidos lograron comprobar su inocencia y salieron libres. Se cateó la casa de Dueñas y en un pajar de la misma se encontró el arma del sospechoso. Se le hicieron algunas pruebas y esta salió negativa. Dueñas González mantenía una firme consistencia de que era inocente. De nada le sirvió su declaración, pues fue consignado al juez segundo de lo penal, Jorge Riva Palacio. 5 semanas después del crimen, increíblemente fue detenido un guardaespaldas del gobernador. Se decía firmemente que este era el autor material del crimen de Acosta. Los agentes que cuidaban al gobernador de Baja California en ese tiempo eran conocidos como los Chemitas. Eran dirigidos por un sujeto con fama de matón, llamado José María alias El Chema. Es por este personaje que al grupo de escoltas se le conoció como los Chemas. A la agente lo detuvieron en un rancho. En la diligencia dijo que no tenía nada que ver con el crimen y que su detención se debía a otra cosa, aunque los testigos lo identificaron como el que había disparado aquella noche contra el comunicador. Al final el proceso fue lento y el hombre quedó libre por falta de pruebas. Mientras tanto, el único en prisión era Dueñas. La gente decía que era un chivo expiatorio. En diciembre de 1956, ya con el caso estancado, el tema Acosta toma fuerza nuevamente. Los testigos volvieron a ser llamados, el cadáver de Acosta Meza fue exhumado y el día 26 de aquel mes y año se realizó una diligencia más. En marzo de 1957, los familiares del comunicador denunciaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia, ya que según ellos la investigación era falsa y lenta, y además que para ellos y para miles, Dueñas no era el verdadero asesino de Acosta. Al mismo tiempo, en Tijuana, sin comprobar la culpabilidad del detenido, Manuel Dueñas fue sentenciado a solo 6 años de prisión por el juez Rafael Castillo. Después de unos años, Dueñas quedó libre. El caso de Acosta se cerró, a pesar de que hubo mucha presión para esclarecerlo. Incluso desde Estados Unidos se grabó una película llamada Tijuana History, la cual en ese tiempo fue vetada en todo México. En honor al periodista se construyó a finales de los años 70 un monumento que hoy está abandonado, semidestruido y en carácter de desconocido, llamado Monumento a la Libertad de Expresión. Lo colocaron afuera de la casa de Acosta donde fue asesinado, sobre la calle Segunda. Ahí en lo más alto aparece el busto de Francisco Zarco. A la izquierda aparece Acosta Meza, a la derecha Manuel Buendía. Cada rostro por debajo tenía una placa de bronce con sus datos, pero fueron robadas. Además, a la derecha a finales de los años 80, añadieron el rostro del periodista Héctor El Gato Félix, pero también fue robado, desapareció de ahí. Así fue como acallaron la voz de un periodista local pionero en hablar con valentía, que con su pluma ponía a temblar al gobierno corrupto y a la mafia, los cuales al final usaron todas sus artimañas para borrar a un hombre que con tinta y papel simbraba los rincones más oscuros de la impunidad del poder. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.